Trabajadores sexuales, ¿cuál es el trabajo más emocionalmente difícil que han tenido? Odio hablar de esto, pero en realidad es una pregunta que puedo responder, así que ni modo. Estaba en una situación difícil y necesitaba plata cuando tenía 20 años. Mi familia me había rechazado y solo necesitaba sobrevivir. Solo salía con viejos ricos, pero me expandí un par de veces. Solo 3, y él fue el último. Tenía algo terminal para lo que no se estaba tratando, pero se veía completamente normal. Guapo, buen cuerpo, pelo y lentes bonitos. Se veía como un chico normal, no como te lo imaginas cuando escuchas la palabra terminal. Tenía 21 años, solo un año más que yo, y por la aplicación me pidió una cita normal que terminara con sexo, hecho suave y con cariño como lo haría una pareja normal. Nunca había tenido citas, siempre se enfocó en la escuela y los deportes, pensó que valdría la pena esperar, pero no fue así. Acepté, fui en pijama. Nos abrazamos y vimos una de esas películas que son una mierda mientras comíamos comida para llevar. Me contó mucho, yo también le conté algunas cosas. Nos besamos e hicimos el delicioso, y solo dormí a su lado esa noche. Sé que no debería haberme quedado, pero sentí que era lo correcto. Fue más personal que las dos primeras, o cualquier cita que haya tenido, pero me trató mejor que cualquier hombre que hubiera conocido hasta ese momento. Como que me enamoré de él esa noche, y cuando lo besé para despedirme a la mañana siguiente, solo me senté en mi carro y lloré después. No le habría cobrado si no insistía. Definitivamente valoro más mi propia vida ahora después de estar íntima con alguien cuya vida se estaba yendo activamente. Estuve debatiendo si tratar de encontrarlo en las redes sociales para ver si tal vez decidió tratarse y vivir, o pasar por ese apartamento y, por casualidad, ver si todavía vive allí, pero han pasado años y creo que me destrozaría si descubriera que murió. Prefiero no saber. Tengo novio y mi vida es buena ahora, gracias a Dios, pero a veces pienso en él y en la vida que espero que esté viviendo. Era un chico muy agradable, realmente no creo que mintiera, para que conste. Al principio dudaba, pero después de las primeras 2 horas de conversación, no parecía deshonesto. Él era generoso y agradecido en el chat gratis, así que tenía ganas de pasar tiempo a solas con él. Recién habíamos entrado a la sala de chat privada y me estaba subiendo la camiseta por la cabeza cuando vi su cara, que solo puedo describir como llena de horror y arrepentimiento. Instantáneamente supe que yo era la primera mujer que veía desnuda desde que murió su esposa. Puedes decir que es mentira, pero las señales estaban ahí. Un comentario que hizo sobre no necesitar estos sitios hasta hace poco. Ángulo completo, con todas las luces encendidas, los tipos que viven juntos generalmente tienen cuidado de no mostrar mucho de su casa en la cámara. Una mesita de noche llena a reventar, otra vacía pero sin usar, pero sobre todo, fue la mirada de culpa. Los hombres que están en el sitio en secreto, por encima de todo, están enfocados en conseguir lo que vinieron a buscar. Compartimentan antes de la llamada. Esta lucha estaba sucediendo en tiempo real. Requirió un cambio emocional instantáneo de diversión anónima conveniente a guiar emocionalmente a un viudo a través de su primer encuentro sexual novedoso en décadas, sin aplastar su confianza al hacerle saber que yo sabía. Bajándome la camiseta, dije algo sobre que eso era solo una probadita y tal vez podríamos hablar un poco primero, y se sintió visiblemente aliviado. Mencionó que estaba luchando con algo de culpa por todo esto, aunque sabía que no había necesidad. Era dulce y respetuoso y también algo formal. Charlamos sobre el trabajo, por qué lo hago, por qué me gusta. Una vez que se convenció de que no me sentía degradada ni explotada, me pidió que viera más piel, y accedí. Él hizo su parte y se emocionó, incluso lloró un poco después, y yo lo consolé. Nadie me ha agradecido tanto por ser amable. Después de que terminó la llamada, lloré por él y por su esposa, y llevé un poco de su dolor conmigo durante unos días. Casi 6 meses después me encontró de nuevo y me agradeció por ser tan humana. Dijo que le hice más fácil un momento difícil de su vida, y reveló que su esposa había fallecido 3 semanas antes de nuestro encuentro. Se conectó para eliminar su cuenta y vino a decir gracias y adiós. Dejó una propina enorme en mi chat gratis y luego nunca más lo volví a ver, pero todavía pienso en él a veces y espero que esté bien. Trabajé con una mujer que antes era trabajadora sexual, pero en un campo diferente. Lo más difícil para ella eran las personas que venían a consejería o terapia, más que el sexo.
Dijo que en ese momento tenía tantas cosas pasando en su propia vida que no estaba capacitada para ser consejera o terapeuta de nadie, y eso empeoró su abuso de sustancias y retrasó su recuperación del trauma. Era notablemente abierta sobre su pasado laboral conmigo y con un par de personas más, y dijo que después de que se puso sobria y dejó de hacer trabajo sexual en persona y se dedicó solo a cosas en línea, pudo procesar que la razón por la que los hombres eran así, en general, es que sentía que los hombres tienen muy pocos lugares para ser abiertos y vulnerables sin repercusiones y sin el estigma asociado a la terapia. Dijo que la empatía solo apareció después de que pudo ponerse sobria, al menos para ella. En ese momento, dijo que no estaba lista para escuchar sobre todos estos problemas de hombres que generalmente eran mucho mayores y más exitosos financieramente que ella. El trabajo en sí no era particularmente difícil, era lo que venía después. El cliente era bastante normal, solo quería que fuera en lencería sexy. Con la perspectiva que da el tiempo, las señales estaban ahí, se esforzaba mucho por señalar que normalmente no hacía esto, era un poco exagerado con los cumplidos y repetía, no deberías tener que hacer esto. Al final de la sesión, me pidió un abrazo antes de que me fuera, y mientras me abrazaba, empezó con el rollo de, ojalá pudiera alejarte de todo esto. Básicamente tuve que darle un golpe en el pecho para que me soltara antes de que me enfadara de verdad. Tenía unas 15 llamadas perdidas cuando llegué a casa después de conducir unos 30 minutos, y antes de bloquear su número, había mensajes de texto largos y masivos fantaseando con cómo sería nuestra vida si le hubiera dejado que me sacara del trabajo sexual. Cada vez que lo bloqueaba, tardaba menos de un día en empezar a acosarme con un número nuevo, y empezó a enviar mensajes a otras trabajadoras sexuales con las que trabajaba para que me transmitieran mensajes. En total, tardó unos 3 meses en rendirse, había periodos de mensajes implacables, luego silencio, luego un mensaje de disculpa antes de que el ciclo comenzara de nuevo. Con la cabeza más madura ahora, sé que debería haber ido a la policía, pero una chica de 22 años no tenía ningún interés en revelar lo que hacía. Me contactó un cliente. Fue muy directo sobre su condición. Él y una de sus enfermeras de cuidado en el hogar coordinaban un horario para que un acompañante lo visitara. Tenía unos 30 y tantos, pero nació con problemas físicos importantes, era cuadripléjico con traqueotomía. Podía comunicarse verbalmente un poco, pero tenía una inteligencia totalmente normal. Lo vi un par de veces, pero luego me mudé. Recuerdo que me envió un correo electrónico diciendo lo agradecido que estaba de que lo tocara como un ser humano, no solo como un bulto de carne. Todos lo tratan como a un niño por su necesidad de cuidados totales. No puede hacer nada por sí mismo, básicamente es un prisionero en su cuerpo roto. Si no fuera por la enfermera y los trabajadores sociales que lo ven, nunca podría tener ninguna salida sexual. Una amiga mía era trabajadora sexual. No era súper común, pero tenía algunos clientes en matrimonio sin amor que ni siquiera querían sexo. Solo un poco de afecto físico como besos o abrazos, y alguien que los escuchara. No te puedo decir qué tan malo no está eso porque no sé. Supongo que depende de la situación individual. Yo estuve en una relación horrible donde podría haber engañado en varias ocasiones, pero nunca lo hice. En retrospectiva, ¿cómo que desearía haberlo hecho? Recibir algún tipo de refuerzo positivo de alguien podría haberme dado un segundo de claridad donde viera que este circo de horrores que estaba viviendo no era la única vida posible para mí. Fui a un hotel a encontrarme con un cliente. Me dijo que se estaba quedando ahí porque estaba cerca del hospital donde acababa de operarse. Este hombre era mórbidamente obeso, pesaba al menos 600 libras. Cuando llegué, me enteré de que la cirugía fue una amputación de pierna a la altura de la rodilla. Afirmó que fue por algún tipo de accidente laboral. No le creí. Creo que fue por diabetes. Este hombre tenía 2 litros de refresco por toda la habitación. Bolsas de dulces por todas partes. Claramente muy enfermo. La peor parte de toda esa experiencia fue que era increíblemente enorme. Incluso yo, que soy alta, apenas podía subirme a este hombre. Mis piernas estaban muy incómodamente separadas sobre él. Estoy muy agradecida de que fuera rápido porque físicamente era difícil estar en esa posición. Esa fue probablemente la cosa más triste que he visto en mi vida de acompañante. Me pagó mucho más de lo que pedí y vino rapidísimo. Después me dio cucharita. Se ofreció a pedirme comida y me llenó de cumplidos durante el resto del tiempo que tenía reservado. Me dio masajes en la espalda y me besó por toda la cara. Hablamos de un montón de cosas que le gustaban y me preguntó a mí, como si fuera una cita. Siento que debería haberle pagado yo a él, es el único cliente que me ha hecho eso.
Nadie más se acerca a esa experiencia. Tenía 26 años y acababa de mudarme a un lugar decente cuando mi carrera realmente empezaba a dar frutos. Me mudé al lado de una pareja conocida por sus fiestas extravagantes. El marido me pidió que sacara a su mujer y me acostara con ella. Estaba saliendo con una chica, así que tuve que negarme. Ella lloró, él se enfadó. Más tarde, ella me ofreció un gramo de una cosa rara y una cantidad considerable de dinero para que le dijera que mi fantasía siempre fue acostarme con ella y doblarla sobre una mesa. Y lo hice, caí en el grupo de amigos y cuando se corrió la voz de que me habían comprado, las chicas de mi edad no me daban ni la hora. Avance rápido, mujeres profesionales mayores de 20 años que yo de repente me reconocían en público. Me resultó muy difícil recuperarme socialmente de esto. Así que me fui y nunca regresé. Tuve un cliente anterior con Parkinson que conocí en el club. Le dio Parkinson a los 29 años. Una vez que su Parkinson empeoró con los años, su esposa empezó a acostarse con su mejor amigo en ese momento. Al final, lo dejó por su mejor amigo cuando su condición progresó. Me pagó varias veces para que fuera a limpiar su casa, ver la tele con él y hablar con él porque estaba muy solo. Para ser honesta, no entendía la mayor parte de lo que decía porque su habla estaba muy mal, pero asentía y fingía que sí, para que sintiera que alguien lo escuchaba. Quería que me mudara y me casara con él y lo cuidara, pero era más de lo que podía soportar. Tengo mis propios problemas de salud y apenas puedo cuidarme a mí misma. Al final se mudó a un par de horas de distancia para estar más cerca de sus padres para que lo ayudaran, pero tienen más de 90 años y no están seguros de cuánto tiempo más podrán ayudarlo antes de que fallezcan. Le recomendé que contratara a una enfermera legítima, pero seguía intentando que yo y otras bailarinas nos mudáramos con él, nos casáramos con él y fuéramos sus cuidadoras. Siento que tal vez por la enfermedad no estaba pensando de la manera más lógica. Ha habido un montón de gente por la que me he sentido mal, a quienes no quería cobrarles pero insistían en pagar. Hombres cuyas esposas han fallecido y todavía están de luto pero extrañan la compañía y la intimidad. Hombres que han sido engañados o que recientemente han tenido las peores historias de ruptura o por lesiones. Tuve un tipo por el que me sentí muy mal. Era un amputado, le habían amputado ambas piernas y un brazo, era mayor y estaba solo. No parecía tener a nadie más que los profesionales de la salud que lo cuidaran, era muy dulce y tenía esta voz vieja y derrotada. Realmente no podía hacer nada por su cuenta, simplemente me sentí increíblemente mal por él y pensé en ofrecerle mis servicios gratis de vez en cuando, pero nunca lo hice. Solo quería estar en presencia de otra persona, no estar solo y tener a alguien con quien hablar y sentirse cerca. Muchos de los hombres que he conocido solo querían eso. Solo alguna forma de intimidad, ni siquiera necesariamente sexo. Muchos de los que he conocido han vivido vidas duras. Lesiones, engaños, perdieron a su cónyuge y no pueden soportar salir con nadie más, pero aún así quieren sentirse cerca de alguien. Es desgarrador y parte de la razón por la que me encantaba hacer trabajo sexual, porque poder estar ahí para esas personas hacía que todo valiera la pena. Incluso si otros eran horribles. Mis trabajos emocionalmente desafiantes han incluido proporcionar un espacio seguro para que alguien disfrute de su fetiche por los pies. Realmente tenían miedo de expresar sus deseos sexuales con sus parejas, así que vinieron a mí. Otro caso fue alguien que me pidió que cumpliera una petición. Me dieron una larga historia de fondo para explicar de dónde venía su idea. Tenían un problema físico que estaban tratando de celebrar y convertir en algo positivo sexualmente, en lugar de sentirse avergonzados. Un hombre que quería una experiencia de novia conmigo en línea que se centraba mucho en lo no sexual. Quería compañía, alguien con quien charlar sobre su día. Tenía problemas con la imagen que tenía de su cuerpo y quería sentirse deseado, algo muy humano y que todos anhelamos. Intimidad general que no es sexual. Otra fue una mujer que anhelaba intimidad no sexual con otra mujer. Solo quería una introducción controlada para conectar con otra mujer. Yo hago de eso y la mayoría es divertido, pero a veces la gente olvida que es fantasía y se apega demasiado emocionalmente. Nunca quiero lastimar a la gente, pero a veces tienes que ser brutalmente claro con ellos para que no se hagan ideas equivocadas. Esa parte del trabajo me parece muy agotadora emocionalmente.